se muestran cómo roba la empresa telefónica. Tener la confianza y quisiéramos dar el voto de fe, pero es demasiado. Y no es el caso de Cuba. Y la Universidad de La Habana se en estas condiciones. En estos momentos, mientras tú ves este video, algo histórico está ocurriendo en las universidades cubanas. Símbolo de lealtad a la dictadura cubana, Fidel Castro, a Raúl Castro, están en una huelga académica indefinida. Quisiéramos tener la confianza y quisiéramos dar el voto de fe, pero es demasiado lo que hemos estado viendo. Entonces, yo voy a ratificar lo que piensa el Consejo de mi facultad y lo que hemos hablado con distintas facultades, que es que vamos a seguir convocando a la no asistencia de clases hasta que se encuentre un nuevo espacio para arreglar las soluciones. Y por primera vez en la historia del castrismo, un líder cubano, y pongo líder entre comillas, un puesto a dedo, ha hecho algo impensable: salir públicamente a justificarse ante estos estudiantes. Entendemos perfectamente la reacción lógica de quienes se sienten afectados en su labor fundamental. Mi nombre es Darwin Santana y en los próximos minutos vamos a analizar por qué lo que está pasando en Cuba puede ser el momento que cambie todo. Antes de continuar este video, te voy a pedir un favor a ti que me estás mirando. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Más del 70% de las personas que miran nuestro canal de YouTube no se suscriben. Y verdaderamente que no sabemos por qué. Si usted forma parte de este 70%, suscríbese, que esa es la forma que tenemos nosotros de pararnos frente a YouTube y decirle que hay personas que apoyan nuestro trabajo. Así que ya usted sabe, suscríbete, da like y comparte. Y dicho todo esto, continuamos con nuestro video. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo ahora mismo, necesitamos ir al origen. Todo comenzó el 30 de mayo del 2025 con una decisión aparentemente técnica de Texas. La empresa estatal, la única en Cuba, anunció que limitaría las recargas mensual a unos 300 CUP, que son un puñado de dólares, muy poquitos dólares. Los clientes podrán realizar recargas nacionales hasta 360 pesos en 30 días. El saldo va a poder alcanzar un máximo, porque el saldo puede seguir creciendo utilizando transferencias de saldo, utilizando recargas internacionales. Pero cuando voy a una de las aplicaciones como Transfer Móvil, el máximo que voy a poder poner son 360 pesos durante 30 días. La manera de adquirir más saldo es a través de transferencias o de recargas internacionales. Ese es un concepto claro. Entonces, la compra de planes que la vamos a poder hacer por asterisco 133 numeral proviene del saldo. De esos 360 que voy a tener y adicionalmente del saldo que me transfieran, de una recarga internacional que provenga con saldo. Por lo tanto, yo no tengo límite de compra. Yo lo que tengo de alguna manera que la recarga nacional que voy a poder hacer va a alcanzar un máximo en el mes de 360. No fue solo una medida económica, creemos nosotros que fue un experimento social. El régimen quería ver hasta dónde podía llegar sin que hubiera resistencia. La respuesta llegó en menos de 48 horas. Los estudiantes de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana publicaron algo que no se veía en Cuba desde 1959. Un comunicado de protesta autónoma. Convocamos a un paro académico indefinido hasta obtener respuestas. No se trata de una protesta sectorial, sino de un reclamo por una sociedad con todos y para el bien de todos. Están usando a José Martí en contra del régimen que dice representarlo. Pero esto es solo la primera ficha del dominó. Lo que pasó después revela algo que el régimen jamás había esperado. En el mundo de la geopolítica existe algo llamado efecto contagio. Cuando una protesta genuina comienza en un lugar, se extiende de forma orgánica si las condiciones están dadas. Y las condiciones en Cuba estaban más que dadas. Les tengo una pregunta mía. ¿A dónde fue destinado todo el dinero recaudado por todo este tiempo? ¿Y por qué el pueblo tiene que hacerse responsable de su mal manejo, su mala administración y su mala inversión? Yo quisiera que me explicara nuevamente, porque cada vez que se dice que nos limitan el internet, que nos están limitando el internet como empresa, como monopolio por cada una de las empresas. Ahora mi papá va a tener que usar más de $20 que a mí en un solo mes. Ustedes le suban el precio, pero a mi papá allá no le suban el salario. Entonces, el cubano, por todas las carencias, no solo de
No puede ser que pretendan levantar una empresa pisoteando los derechos del pueblo al acceso a la información, que hoy en día la sociedad está más digitalizada que nunca en este país. Muchas personas trabajan por internet, muchos de los aquí presentes estudiamos por internet, me incluyo, incluso más por internet que por las mismas bibliografías que nos dan aquí. Y esa la parte de que a veces ustedes responden lo que nosotros queremos escuchar. Y nosotros no estamos entendiendo y no nos vamos a poner en el punto en el que ustedes quieren que nosotros asistimos a ustedes. Entonces yo lo que hice, a manera de conclusión de esta reunión, porque creo que ya se ha extendido demasiado, es a la directiva de la facultad y al secretariado de la FEU a que traigan a alguien del gobierno de este país o a alguien... En menos de 72 horas, las protestas se habían extendido a la Universidad de Las Villas, Universidad de Holguín, Universidad de Cienfuegos, Universidad de Santiago de Cuba, Instituto Superior de Arte. Pero fíjate que la justificación de estos comunicados no son panfletos improvisados de jóvenes enojados, son documentos políticos maduros con análisis profundos. Por ejemplo, los estudiantes de Holguín escribieron: rechazamos categóricamente cualquier intento de deslegitimar nuestro pensamiento crítico bajo falsas acusaciones de manipulación externa. ¿Ves la inteligencia de la estrategia? Se están adelantando al manual de respuesta de la dictadura cubana. Saben que los van a acusar de ser mercenarios de Miami y ya están construyendo su narrativa de resistencia. Y fíjense si esta jugada surtió efecto, que la dictadura tuvo que frenar su retórica de vincularlos con el supuesto enemigo externo. Pero que a pesar de las desesperadas convocatorias de los enemigos de la revolución, no se dejaron arrastrar por el odio y acudieron a sus organizaciones sociales para encaminar esos reclamos. Pero entonces ocurrió algo que dejó al régimen completamente desarmado. FEU, por sus siglas, no es una organización estudiantil independiente, es literalmente una extensión del Partido Comunista. Durante 65 años ha sido la cantera de futuros dirigentes del régimen cubano. Ricardo Rodríguez González, el presidente nacional de la FEU, es también miembro del Consejo de Estado, es decir, forma parte del círculo más íntimo del poder dentro de la isla de Cuba. Los estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Habana hicieron algo que nunca había ocurrido. Exigieron públicamente la renuncia del presidente de la FEU. Exigimos la renuncia inmediata del presidente nacional de la FEU, Ricardo Rodríguez González, por considerar que ha sido incapaz de representar los intereses del estudiantado. ¿Te has dado cuenta de la magnitud? No solo están protestando contra una medida económica, están cuestionando la estructura del poder. Y fue en ese momento cuando Miguel Díaz-Canel hizo algo que ningún líder de la dictadura cubana, empezando por Fidel Castro y terminando por Raúl, había hecho antes. El régimen cubano tiene un protocolo muy claro para las protestas, perfeccionado durante décadas. Represión inmediata, arrestos masivos, juicios sumarios y, por supuesto, silencio mediático total. Un ejemplo de todo esto lo vimos el 11J, lo vimos en San Isidro y lo hemos visto en las manifestaciones probablemente de los últimos 20 años. Pero esta vez algo cambió radicalmente. Por ejemplo, el 1 de junio del 2025, Díaz-Canel hizo algo impensable. Salió públicamente en la plataforma X a justificarse y dijo esto: hemos estado al tanto de las opiniones, críticas e insatisfacciones de nuestro pueblo con las medidas anunciadas por ETEX. Es decir, el dictador justificándose públicamente. Eso solo ocurre cuando están verdaderamente asustados. Pero cuando comparas esta respuesta con la misma respuesta del 11J, el 11 de julio del 2021, cuando dijo: pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. Gracias. La orden de combate está dada a la calle de los revolucionarios. Podemos ver que en estos momentos sí están completamente asustados. Pero, ¿por qué el cambio? ¿Por qué esta vez no pueden usar su narrativa habitual? No pueden decir que los estudiantes de la Universidad de La Habana, becados por la dictadura cubana, formados en el marxismo-leninismo,
son mercenarios pagados desde Miami. Pero mientras Miguel Díaz-Canel se justificaba públicamente, en las sombras estaba ocurriendo algo mucho más siniestro. El 5 de junio apareció en su podcast presidencial desde la presidencia y dijo algo que dejó a todo el mundo boquiabierto. Yo quiero decirles que en el mundo las cifras de la OIT dan que hay 2.500 millones de personas que no tienen acceso a Internet. Y no es el caso de Cuba. Tenemos un acceso limitado en estas condiciones, tenemos aspiraciones a superarlo, pero en el mundo hay 2.500 millones de personas que no tienen ningún tipo de acceso a Internet ni a telefonía móvil. ¿Te das cuenta de lo que acaba de hacer? Un presidente, y pongo entre comillas, que dice ser socialista, está justificando la pobreza digital de su país comparándolo con las regiones más pobres del mundo. Néstor Rodríguez Hernández, el viceministro de Comunicaciones, agregó más candela a esto. El nivel de penetración de Internet en Cuba está por encima de la media internacional. O sea, pasamos de un nivel muy bajo de penetración a estar por encima de la media internacional. Es indudable que todo lo que se ha ido haciendo desde el 2015 ha ido incrementando todos esos niveles de penetración que tenemos hoy en día. ¿Viste el patrón? Primero justifican lo injustificable y luego amenazan con algo peor. Pero mientras Miguel Díaz-Canel comparaba a Cuba con los países más pobres del mundo, algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en las altas esferas del poder. Mientras los estudiantes cubanos protestaban por acceso a Internet, algo muy revelador estaba ocurriendo en los pasillos del poder internacional. Por ejemplo, el ministro del Interior cubano, Lázaro Alberto Álvarez Casas, viajó a Rusia para participar en una reunión con altos representantes de seguridad. Y no cualquier reunión, se encontró con el ministro del Interior ruso y otros altos funcionarios del aparato de seguridad de Putin. Según reportes rusos, el ministro del Interior le ofreció a su homólogo cubano utilizar un centro de capacitación que Rusia mantiene en Nicaragua para entrenar a las fuerzas de seguridad cubanas. ¿Coincidencia? No. En geopolítica no existen las coincidencias. Están utilizando todo esto para enseñar formas de reprimir al pueblo cubano, en especial a nada más y nada menos que los estudiantes que están protestando. Y no solo eso, en esos mismos días Cuba recibió una delegación de alto nivel de Irán, una teocracia que ha perfeccionado el arte de reprimir protestas estudiantiles durante décadas. Vaya, que el mensaje es claro. Mientras los jóvenes cubanos pedían más libertad, el régimen buscaba nuevas formas de quitársela. Ahora llegamos a la pregunta crucial que define el futuro de Cuba. ¿Por qué estas protestas estudiantiles es diferente a todo lo que hemos visto antes? La respuesta está en estos tres factores que convergen por primera vez en la historia cubana. El factor número 1, generacional. Estos estudiantes nacieron después del periodo especial. No tienen memoria emocional del socialismo dorado de los 80. Para ellos, el sistema cubano siempre ha sido sinónimo de escasez, limitaciones, promesas e incumplimientos. El factor número 2, digital. Son la primera generación de estudiantes cubanos que ha crecido con acceso a Internet. Han visto el mundo interior, saben que existen alternativas, no aceptan que las cosas son así porque sí. Y por supuesto, el tercer factor es el ideológico. Fíjate que están utilizando estos tipos de hashtags. No son 6 gigabytes, son 6 décadas. No están pidiendo reformas dentro del sistema, están cuestionando a la dictadura cubana que lleva más de 65 años en el poder. Esto tiene todos los elementos de los movimientos estudiantiles que han cambiado la historia. A lo largo de la historia, muchas de las grandes protestas que sacudieron al mundo comenzaron en un mismo lugar, la universidad. En Francia, en mayo de 1968, fueron los estudiantes quienes salieron primero a las calles, y su ejemplo encendió el país entero. En Portugal, en 1974, mucho antes de que los claveles aparecieran en los fusiles, ya los jóvenes en las universidades hablaban de libertad. En Chile, en 2011, fueron los universitarios los que dieron el primer paso y lograron que todo el país escuchara.
Y en Hong Kong, en 2019, la primera línea no fue militar, fue estudiantil, y desde las aulas pasaron a las calles con una fuerza que retumbó en el mundo entero. En cada uno de estos momentos hubo algo en común. Los estudiantes no esperaron a que otros se levantaran, lo hicieron ellos primero, porque cuando los universitarios se mueven, la historia se pone en marcha. Legitimidad moral, organización horizontal, narrativa clara y, crucialmente, el apoyo táctico de los sectores de la sociedad que antes permanecían silenciosos. Lo que están presenciando en Cuba no es solamente protestas estudiantiles, es el primer crack visible y real en el muro de la legitimidad del castrismo. En geopolítica existe algo llamado momento bisagra. Ese momento en el que las fuerzas del cambio superan las fuerzas del statu quo. Y todos los indicadores sugieren que Cuba está viviendo ese momento. El régimen lo sabe, por eso Miguel Díaz-Canel se justifica comparando a Cuba con los países más pobres. Por eso busca urgentemente ayuda a Rusia e Irán. Por eso están desesperados. Pero hay algo que no pueden controlar. Una generación que nació libre digitalmente, que no acepta limitaciones arbitrarias, que tiene las herramientas para organizarse y documentar todo en tiempo real. Cuando un dictador tiene que explicar por qué su país socialista no puede dar internet decente a los estudiantes universitarios, comparándolo con Afganistán, es porque sabe que su tiempo se está agotando. Y si eres cubano y vives en cualquier parte del mundo, este es tu momento de actuar. Comparte esta información, amplifica las voces de estos estudiantes valientes. Si tienes familias en la isla, que sepan que sus voces están siendo escuchadas en todo el mundo. Si eres un cubano que te dedicas a recargar a tu familia, este es el momento de no recargar nada. Un parón total para que ellos sufran porque dependen de nosotros. Y si eres uno de estos estudiantes que estás arriesgando todo por un futuro mejor, sepan que la historia los está mirando y que no están solos. Porque lo que está pasando ahora mismo puede ser el principio del fin de la dictadura más larga del hemisferio occidental. Déjame tu comentario de este análisis por aquí abajo, por favor, con estas preguntas. ¿Crees que Miguel Díaz-Canel realmente piensa que comparar a Cuba con los países más pobres del mundo es una buena estrategia? ¿Qué papel debería jugar la comunidad internacional en apoyar a estos estudiantes? Déjame tus comentarios aquí abajo porque creo que son preguntas que llevarían a otro video más. Hey, suscríbete porque este es un momento y estamos viviendo la historia en tiempo real. Vamos a seguir cada desarrollo de esta historia que puede cambiar el destino de Cuba para siempre. Y si compartes, usa el hashtag no son 6 GB, son 6 décadas, para apoyar a los estudiantes cubanos que en estos momentos no están peleando solamente por el internet, están peleando por la libertad completa de una nación. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin y les voy a pedir por favor que compartan, que den like, que se suscriban y nos vemos en un próximo video. Chao.